Tal, amigos del Moodbee? Buenos días, buenas tardes. Me presento, soy Óscar Aguilar Flores, licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica y actualmente soy maestrante del posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos de la UAM Azcapotzalco. Les comento, mi ponencia se llama Esquemas Visuales para el Desarrollo Cognitivo y vamos a comenzar. Mi proyecto de la maestría se centra en el desarrollo de un recurso didáctico para la enseñanza o facilitar la enseñanza del modelado tridimensional. Entonces, como tal, mi problemática es de índole educativa y en el momento de empezar a establecer, digamos, el marco teórico, había que consultar muchos autores, empezar a entender procesos, conceptos. Entonces, esta diapositiva trata de representar esa situación y cómo busqué una estrategia para a mí facilitarme, digamos, la comprensión de estos conceptos, su asimilación y en un momento dado poder compartirlos con otros y que esto se volviera un propio recurso dentro de la enseñanza del modelado. Eh, Como les decía, dentro de esta búsqueda de comprensión del conocimiento, se exploraron distintas posturas epistemológicas y una de ellas, la epistemología genética, es con la que decidimos trabajar, de la cual surge también el constructivismo. Entonces, ¿qué nos plantea la epistemología genética? Habla de estas etapas del desarrollo cognitivo y las describe como fases sucesivas que idealmente se manifiestan en paralelo al crecimiento del individuo. Entonces, lo que vemos en la parte inferior de la diapositiva es mi primer ejercicio como diseñador gráfico donde estoy tomando estos conceptos y trato de ilustrarlos para poder dialogar sobre ellos y irlos integrando. Aquí tenemos entonces la asimilación, la acomodación y la equilibración. Son distintos momentos en los que el sujeto está, por un lado, recibiendo información, una instrucción, un nuevo conocimiento, posteriormente los va incorporando en su propio sistema cognitivo y finalmente ya hace uso de ellos y continúa con su proceso de desarrollo, de aprendizaje. Y esto aplica en todo momento y en todas las etapas de la vida. La parte de abajo es un intento de representación de una gráfica de cómo este proceso se va repitiendo sucesivamente, de manera progresiva. Eh, Como bien decía, estas etapas del desarrollo cognitivo están definidas en cuatro secciones. A la primera se le conoce como sensoriomotriz, que se caracteriza por el aprendizaje y la comprensión del mundo a través del uso de las extremidades y de los sentidos. Es la primera etapa. Después tenemos la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años más o menos, donde el sujeto establece como una identidad de su propio ser y donde su comprensión del mundo está regida por el pensamiento mágico y el pensamiento simbólico. Después tenemos las operaciones concretas, que esto ya se relaciona más directamente con mi proyecto. Aquí vemos en este ejemplo cómo el niño está manipulando, está interactuando con estos objetos y entonces puede establecer relaciones, ir comprendiendo muchas situaciones, digamos, del mundo tangible. Finalmente tenemos las operaciones formales que se desarrollan en esta etapa marcada de los 11 años en adelante por el resto de la vida. Y en este ejemplo muestro justamente una partida de ajedrez haciendo referencia que por un lado las operaciones concretas se están utilizando en esta parte tangible del tablero y del juego, pero también se están haciendo procesos abstractos mentales donde se establecen estrategias, donde se están analizando posibles movimientos, ¿no? Entonces, esta es una síntesis, digamos, de las etapas y ya propiamente vamos a pasar a las operaciones concretas. Es una serie de esquemas que vamos desarrollando, como les decía. El primero de ellos es la conservación, el principio de conservación. Aquí podemos ver cómo este elemento, el cubo, a pesar de que cambia su ubicación en el espacio, conserva sus propiedades, ¿no? A eso se refiere. Tenemos la reversibilidad, que hace referencia a entender que hay procesos, objetos, situaciones que tienen un punto inicial, sufren una modificación, pero pueden regresar al punto inicial, en este caso la elasticidad. Aquí tenemos la seriación y la clasificación, donde se reconocen objetos, se reconocen, en el caso de las esferas, se ubican que son del mismo color, misma forma, pero se establece una progresión.
y en el caso de clasificación se ubican de acuerdo a una diferencia cromática. La inclusión de clases habla de entender que hay grupos y subgrupos y entonces poder hacer clasificaciones más complejas dentro de los mismos. La transitividad nos habla de ir entendiendo relaciones entre elementos. En este caso podemos ver que hay elementos que están dispuestos de manera superior a otros y entonces ir reconociendo estas relaciones de capas. Finalmente tenemos las relaciones espaciales. En este ejemplo pongo estas dos esferas. A primera vista podría pensarse que la esfera gris es de mayor tamaño, pero esto está relacionado con la distancia respecto al punto de vista del espectador. Aquí podemos ver en este punto que está mucho más cerca de la esfera gris. Y bueno, esto se relaciona en gran medida con la perspectiva. En este ejercicio de hacer representaciones pasé a un tercer nivel para darle también un carácter más lúdico. Y aquí estoy jugando con esta suerte de animación donde podemos ver cómo estas esferas modifican su tamaño aparente en relación a su distancia. Vamos a pasar a las operaciones formales. Aquí tenemos una viñeta que trata de representarlas a grandes rasgos. ¿Qué caracteriza las operaciones formales? Básicamente es el pensamiento abstracto, la capacidad de hacer procesos mentales sin necesidad de tener un objeto que lo sustente. Desde ese punto de vista podemos entender símbolos, podemos entender procesos, podemos entender incluso las matemáticas a un nivel más avanzado. Vamos a ver a detalle algunas operaciones. Tenemos el razonamiento proporcional. Aquí vemos esta balanza que se mantiene en equilibrio a pesar de que los dos objetos son de diferente tamaño. Y porque estoy incluyendo en este ejemplo la densidad, a pesar de que la esfera pequeña, podríamos decir, bueno, va a tener menos peso, como en este caso es metálica, su densidad hace una compensación. Entonces, el razonamiento proporcional incluye la consideración de más variables. El razonamiento combinatorio nos habla de esta posibilidad de hacer mezclas, ir entendiendo las consecuencias de agregar o quitar ingredientes en distintos ámbitos. La proyección a futuro nos permite ir entendiendo periodos de tiempo, hacer planes, establecer expectativas a diferentes escalas, puede ser un día, un mes, periodos más grandes de tiempo. Y bueno, el razonamiento lógico matemático avanzado, aquí vemos esta fórmula que justamente ya no hay números o están en menor medida, porque se está pasando a una abstracción donde ahora la letra representa un valor y se hacen operaciones más complejas. Tenemos también el razonamiento hipotético deductivo, donde el observador está tratando de entender un proceso, un fenómeno, comprende la relación entre sus partes y entonces puede generar hipótesis. Finalmente tenemos la metacognición que tiene que ver justo con lo que estamos haciendo en este momento, que es pensar y reflexionar sobre los procesos de pensamiento. El pensamiento crítico, donde se establece la capacidad de discernimiento, de toma de decisiones y toma de posturas ante algún proceso, fenómeno o situación. Y finalmente el pensamiento sistémico, donde se van comprendiendo la relación entre elementos de alguna situación a analizar, pero desde un enfoque más holístico y complejo. Para esta operación también realicé una pequeña animación, vamos a verla. Aquí tenemos estas partículas que surgen de un núcleo, se van desplazando y podemos ver estas líneas azules que las conectan, haciendo referencia a vínculos que en primera instancia no podrían ser tan evidentes, pero que existen cuando analizamos alguna situación. Bueno, finalmente, ¿cómo relaciono esto con mi proyecto? Considero que las operaciones concretas y formales están involucradas tanto en el aprendizaje como en el ejercicio del modelado tridimensional. Aquí tenemos una pieza. Podemos entender que para llegar a su ejecución hay que realizar una serie de pasos, entender por medio del manejo del software los iconos, que son abstracciones, manejar variables y distribuir elementos por capas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la base al que he llegado. Espero más adelante poder compartirles de qué manera he seguido aplicando este conocimiento de las operaciones concretas y formales. Y finalmente les recomiendo algunas referencias de las que sí mencioné al principio. Rolando García, muy interesante. Seymour Papert también. Él estableció el concepto del construccionismo. Y bueno, indudable consultar la obra de Jean Piaget. Pues es todo por mi parte. Que tengan un buen día y
Hasta pronto. Muchas gracias por su atención.